Lenguas minoritarias en el Ecuador. En Ecuador existen 14 lenguas indígenas y todas tienen un grado de vulnerabilidad, incluso el quichua, que es la más utilizada y que ha desplazado a otras ancestrales. El director del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, Luis Males, explicó a la agencia Andes que si las nuevas generaciones no continúan usándola en su diario vivir podrían desaparecer. Sin embargo, ya hay más de 8 lenguas maternas en extinción. A su criterio, urge pensar en lenguas como el siapede y el zápara, catalogadas como lenguas en situación crítica por el Atlas de la UNESCO. El documento incluye otras 12 lenguas distribuidas en rasgos que van desde vulnerable a extinta, las cuales serían cofán, anchuar, andoa, entre otras. La lengua siapede es hablada por la nacionalidad eperara siapidara, que está ubicada en la provincia de Esmeralda, principalmente en Santa Rosa de los Épera y Bella Aurora. Apenas 30 ciudadanos mayores de 50 años de una población de 360 personas hablan la lengua nativa siapede, que es la más joven de las 13 lenguas indígenas habladas en el Ecuador y que es usada por la nacionalidad épera en la provincia de Esmeralda. Épera significa persona y eperara persona. Su lengua siapede significa lengua de la persona. Esta lengua pertenece a la familia lingüística chocoana y es del tipo aglutinante. Dos ejemplos de su lengua sería hola, que es Kenia, gato, que significa gate. La expresión wow significa humano y está amenazado por el uso exclusivo de español en la educación formal, según aproximadamente de menos 2.700 personas que habitan en la Amazonía peruana y ecuatoriana de este tipo de etnia. Dos ejemplos de su lengua sería emotai, que significa piel, epe, que significa agua. La lengua zaparo o zapara, también llamada Cayagüe, es una lengua sop que pertenece a la familia zaparoana. Se halla extinta en Ecuador y en Perú. Actualmente, el pueblo zapara tiene varias iniciativas para recuperar y mantener el idioma ancestral, como la confección de un diccionario. Dos ejemplos de su idioma serían cucuca, que es lechuza, zapara, que es selva. Bien conocido como Shimigai, Gai, Gai o Siberia, pertenece a la familia lingüística zaparo. La lengua se halla probablemente extinta. Se hablaba en el distrito de Pastaza, sobre el río del mismo nombre, y también era usual utilizarlo en el quichua del Pastaza. Con el tiempo se ha convertido en la lengua homogénea del área. Los orígenes del grupo étnico se remontan a tres grupos originales con escasas diferencias culturales y lingüísticas: Andoa, Chimigai y Gai. Dos ejemplos de su lengua serían Idi, Montete, Tajapo, Casa. El idioma cofán es la lengua de la gente cofán, una etnia indígena oriunda de la provincia de Sucumbíos, en el noroeste de Ecuador, y de los departamentos de Nariño y Putumayo, en el sur de Colombia. Un idioma amenazado, pero al mismo tiempo es clasificado como un idioma en desarrollo, con un rango de entre 1.400 a 2.400 hablantes. El uso del cofán, hay letras simples y otras compuestas, y la nacionalización en vocales está ortográficamente representada al colocar la letra N después de la vocal. Su lengua se denomina Aingai. No ha podido ser clasificada dentro de ninguna de las grandes familias lingüísticas, aunque algunos expertos la consideran parte del macro chicha o chicchano paisano, y otros la relacionan entre las lenguas andinas o con las lenguas barbacoanas. Los cofanes son hablantes de una lengua aborigen, única con su stripter y que se mantiene viva en la mayoría de las comunidades en la comunicación cotidiana. También es conocido como Shiwir Jíbaro Maina. Es una lengua jíbara hablada en las zonas de los ríos Pastaza y Bogonaza en el Ecuador. Aproximadamente un 30% de sus hablantes están alfabetizados y tan solo el 1% de los que hablan actual como segunda lengua son alfabetizados, ya que la mayoría prefiere usar el castellano. Dos ejemplos de su lengua serían Wiña-Hai, buenos días, Wea-Hai, hasta luego. El aguapit o agua es una lengua indígena de la familia lingüística barbacoana.
hablada en el sur de Colombia y norte del Ecuador. La gran mayoría de hablantes se localiza en Colombia. Es el idioma que habla el pueblo indígena Agua, quienes hace poco como indígenas Kawai, que posiblemente se han extinguido y tiene dialectos como del árabe y del no a los niños. Y las mujeres son normalmente monolingües y tienen un idioma predominante en su alfabetización. El sujeto, el objeto y el verbo y usan una ortografía basada en el alfabeto latino. Dos ejemplos de su lengua serían tutuja, que significa tortuga, WhatsApp, que significa bonita. El quichua norteño, quichua ecuatoriano o simplemente quichua es el segundo idioma más hablado de la familia de las lenguas quichua. Es empleado en la sierra y oriente del Ecuador, en el extremo suroeste de Colombia y por los Inga, y en la selva baja norte del Perú, por un aproximado de 800.000 personas. Dos ejemplos de su lengua sería Shawar, que significa crudo, Chirimpu, que significa trigo, hervido o seco. El chalachi o cayapa es una lengua indígena hablada por un número significativo de cayapas del noroeste de Ecuador. Esta lengua forma parte de la familia barbacoana en general. Los cayapas o chachis hablan también español. Tienen entre 7.000 a 100.000 hablantes en el noroeste del Ecuador, primeramente y en alrededor de la fuente del río Cayapas entre los Andes y la costa del Pacífico. El shuar o shuar chichán es un idioma hablado en Ecuador. Se habla en la zona oriental del Ecuador, donde se asientan comunidades indígenas shuar y está muy cercanamente emparentado con el huambisa del Perú. Es la lengua hablada por los shuar. Su población sobrepasa los 100.000 habitantes, quienes se localizan en las provincias de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Existen alrededor de 35.000 hablantes. El shuar chichán, que significa lengua del hombre, pertenece a la familia de lenguas aend. Dos ejemplos de su lengua sería agua, que significa agua, ayun, que significa gallo. Se encuentra en la provincia de Sucumbíos, Cantón Putumayo, Parroquia Puerto Bolívar y en el Cantón Chuchufindi, Parroquia San Roque. Pertenece a la familia lingüística tocano oriental. De acuerdo al uso que los indígenas hacen de sus lenguas, pueden analizarse varios aspectos, los cuales serían: esto es para que se puedan dar solo los líderes por las generaciones adultas de los abuelos y padres de las comunidades por medio de interacciones cotidianas en diversos escenarios. Dos ejemplos de su lengua sería Turi, que significa rata o ratón, Tuteye, que significa brisa. La lengua tetete es muy cercana a la secoya, aunque son intangibles con dificultad. Se habla en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la selva oriental, cerca de la frontera colombiana, en la zona de Confán y la reserva Cuyabeno, al este del lago Agrio. En 1969 quedaban dos hablantes, por lo que posiblemente hoy estén extinguidas. Esto significa palabra verdadera. Esta lengua es un idioma aproximadamente de 3.000 sáchilas, quienes residen actualmente en las estribaciones occidentales de los Andes, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas.